Hacerle el altavoz, aumente el volumen para escuchar a todos los participantes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Hola. licenciada. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Miss. Hola. Activar mi audio, dice con al, ad, más a. A ver, ¿dónde está el al más a? ¿Dónde está el más a? Al y al mismo tiempo. Al, ya. Al. Ya, hola. Buenas tardes, Miss. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, Miss, sí se escucha. Qué bueno, qué gusto de saber de ustedes. Disculpen que he entrado un poco tarde, he tenido un problemita, ¿ya? Entonces, espero que sepan comprender. Bien, les doy la bienvenida al nuevo año de estudios y más bien lo que quiero saber es quiénes son los que han venido, porque ahora nos han hecho hincapié nosotros los profesores de que ustedes tienen que estar aquí en la clase en el Zoom, ¿no? Entonces, en la clase virtual, que es muy importante la presencia de todos ustedes, ¿ya? Entonces, yo quiero ver. A ver, un ratito. Ahí está. Bien. Entonces, aquí, el día de hoy, vamos a hablar lo que es nuestro curso, ciencia en la administración de medicamentos, y vamos a hablar sobre la farmacología, ¿no? No sé qué pasó acá. Ay, no sé. Se ha bajado esto. ¿Se visualiza? Sí, Miss. Hija, el pulsor no sé Sí, si me ha... Hija, ¿y sabes qué? Se me ha escondido el pulsor, no lo encuentro. Ay, no sé dónde se ha pegado. Ay. Bueno. Como que se pega, hija. Ay, Dios mío. Esta cosa no quiere funcionar. Ahora sí parece, pero se esconde. Ya. Bien. Farmacología, ¿no? El rama de la farmacología, el riesgo farmacológico, la farmacocinética, que es muy importante que aprendamos a conocerla, y la farmacodinamia. Entonces, nosotros vamos a ir aprendiendo a reconocer la importancia del uso adecuado de los medicamentos o fármacos. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos que tener un conocimiento muy amplio de lo que es el manejo de las terapias, de los fármacos, de los químicos,
etcétera, etcétera, etcétera. Cual sea su presentación, es muy importante que el profesional de la salud sepa manejar estos productos, ¿ya? Hay que tener siempre las medidas de bioseguridad, los conocimientos muy bien presente. De esa manera, nosotros llevar a cabo una buena terapia y una muy buena atención en cuanto a la administración de los medicamentos a nuestros pacientitos. Bien, ahí, por ejemplo, vamos a describir lo que es la farmacodinamia, que aquí vemos nosotros que en qué consiste la farmacodinamia, ¿no? Que esta viene a ser uno de los principios farmacológicos más claros, ¿no? Que debemos tener presente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver que para que una sustancia produzca un efecto debe unirse a alguna molécula de las células de los tejidos, ¿no? Entonces, esto nos dice que estos a su vez van a modificar algunos procesos que estas células, estos medicamentos con la acción de estas células van a realizar, ¿no? Y además es imprescindible que existan puntos de unión sobre los que se van a actuar y tener presente que el fármaco tenga acceso a ellos en concentraciones suficientes, ¿ya? Entonces, la inmensa mayoría de los fármacos ejercen sus efectos uniéndose primero a moléculas proteicas. Esto significa a células y moléculas que contienen proteínas en su composición, ¿no? En su formación. Por ejemplo, vamos a ver que están situadas en gran número en las membranas externas de las células. Ya esta puede ser en el citoplasma, pueden encontrarse en el núcleo celular, lógicamente, de la célula, ¿ya? Y actúan como dianas terapéuticas, así se llaman, dianas terapéuticas, que son las células especializadas que nos van a ayudar a que el medicamento llegue al lugar donde debe realizar su función, su reacción que nosotros necesitamos de este fármaco, ¿ya? Entonces, habitualmente la unión de este fármaco con su diana es reversible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enlaces que se establecen entre los grupos activos del fármaco y los sitios específicos de la molécula diana son de tipo débil, ¿ya? En algunos casos también vamos a visualizar que pueden formarse enlaces de tipo covalente que originan una unión irreversible. Los fármacos que actúan de esta forma reciben el nombre de fármacos de acción específica, ¿ya? Entonces, un enlace covalente entre dos átomos se va a producir cuando estos se unen para alcanzar un estado estable y comparten electrones en el último nivel, como lo están viendo ustedes, ¿no? O sea, un enlace muy importante que lógicamente se va a ver en la reacción en tu paciente, ¿no? Ahora, la farmacocinética es otra parte muy importante de la farmacología. Como todos sabemos, la farmacología es una ciencia, ¿no? Que estudia los medicamentos. Entonces, aquí en la farmacocinética, fármaco es el medicamento y la cinética es el movimiento, la acción que cumple este medicamento para llegar al lugar donde lo necesitamos, ¿no? Entonces, aquí dice, para que este fármaco ejerza su efecto, debe acceder al lugar de acción a una concentración adecuada. Cuando nos dicen eso, que debe acceder al lugar de acción a una concentración adecuada, nos está diciendo que el medicamento debe ser administrado de acuerdo al peso y la talla del paciente. Por ejemplo, también tenemos que ver si es un niño, si es un adulto mayor y qué tipo de enfermedades tiene. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque un niño, su metabolismo es diferente al de un adulto mayor. Y un joven como ustedes, también es muy diferente su metabolismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un adulto mayor, el metabolismo está más disminuido. Por esa razón es muy importante tener presente la concentración de este medicamento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la velocidad y magnitud con la que transcurren los procesos de absorción, distribución, metabolización y eliminación del fármaco condicionan la llegada al lugar de acción y el tiempo que éste permanece en el mismo. ¿Se dan cuenta? Todo esto es muy importante, todo esto, ¿no? Tenerlo presente y conocerlo.
La llegada de un fármaco al lugar de acción y su destino en el organismo y su eliminación transcurre cuando el fármaco en solución, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Desde el ingreso del fármaco al organismo hasta su eliminación debe atravesar una serie de barreras. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, el hígado, lo están viendo que es el órgano hematopoyético más noble que tenemos nosotros, donde se metabolizan muchos químicos, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú te intoxicas con algo, ¿quién es el que trabaja más? El hígado. Vamos a ver también que estas barreras son membranas celulares que están formadas por una doble capa lipídica a la que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. ¿Ven? Ahí vamos a ver que la dificultad en franquearla depende de todo eso. Cuál es la vía de ingreso de este medicamento, cómo debe llevar, aparte también de las características físico-químicas de este producto, del fármaco, de la vía con la que tú administras. Por ejemplo, si es vía oral, si es vía intravenosa, si es vía intramuscular, o de repente es otro tipo de vía, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo. Y también el proceso de la eliminación del mismo. Así es, porque siempre hay residuos del medicamento que se eliminan, puede ser a través de la orina, de las heces o también del sudor. Esto también existe una relación directa en el curso temporal de las concentraciones y sus efectos, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, jovencitos, que cuando un médico te dice, señorita, colóquele usted esta ampicilina al paciente, una dosis de 1 millón de unidades internacionales, puede decirte cada 8 horas o cada 12 horas, según la indicación médica. Entonces, esa concentración va a estar en relación directa también con los efectos y todo que se espera de ella, ¿no? El curso temporal de las concentraciones del fármaco también depende de los procesos de absorción, distribución, metabolización y eliminación. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí tenemos que recordar todo lo que es la fisiología de estos maravillosos órganos de nuestro cuerpo, como son el hígado, ¿no? El riñón, los riñones, todo este sistema tenemos que conocer su fisiología, ¿no? Los cuales se producen, claro está, en forma simultánea. La forma gráfica de expresar este curso temporal también lo vamos a ver aquí, ¿no? Aquí, o sea, la curva de concentraciones plasmáticas del fármaco a nivel sanguíneo. ¿Ven? Ustedes lo están viendo, periodo de retraso, el tiempo, ¿ven? Ahí se ve una curva del efecto máximo, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes, ¿no? La ventana terapéutica, o sea, tiene todo un proceso del fármaco ya a nivel del organismo. Aquí, por ejemplo, ¿qué transporte y fijación a las proteínas plasmáticas? ¿Cómo se da esto, no? Porque esto es muy importante saberlo. Los fármacos viajan a través de la sangre, unidos en mayor o menor medida a proteínas plasmáticas que se encuentran a nivel celular, principalmente la albúmina. Estas proteínas poseen varios sitios de unión para distintos tipos de fármacos y metabolitos. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, esto es muy importante que tengamos presente esta parte de la fisiología también en los órganos vitales de nuestro cuerpo y cómo las células, las proteínas, el suero, el plasma, etcétera, intervienen en todo este proceso. Entonces, eso es muy importante, que como profesional de la salud tú tienes que entender, comprender esta parte. Ahora, la unión de esta es de tipo iónico y en ocasiones de tipo covalente, ¿no? Aquí vamos a ver esto, por ejemplo, en iónico, los enlaces químicos pueden transferir o compartir electrones de valencia. En el caso extremo en que uno o más átomos pierden electrones y otros los ganan en el enlace, se denomina enlace iónico. O sea, esto es un proceso aquí, ¿no? Ese es de la química, bioquímica, ¿no? Y vamos a ver que según el fármaco que tú administres, puede tener una afinidad por la albúmina alta, por ejemplo, los fármacos ácidos, media o baja, depende, ¿no? O sea, depende qué fármaco es el que te han indicado que tú le coloques al paciente. Y vamos a poder ver también que el fármaco unido a la proteína, ¿ya? Esta es una forma que va a viajar
Sí, o sea, aquí el fármaco se une, ¿no? Se une, es una forma con la que viaja, ¿no? Unido a la proteína. Y también, también hay otros casos en que el fármaco viaja solo, ¿no? Sin unión alguna. Entonces, ese es en forma libre. Así se le conoce, ¿ve? Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, únicamente la forma libre de ese fármaco es capaz de atravesar membranas y van a ejercer una acción porque la forma unida es demasiado grande. Entonces, aquí, ahí lo van a ver ustedes, unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Aquí ven ustedes una fracción unida, no se une a un receptor, no causa efecto y no pueden ser eliminadas. Y en la fracción libre se une a un receptor, causa efecto y pueden ser eliminadas, ¿ven? La proteína albúmina, característica de unión a fármacos por interacciones electrostáticas, diferencias entre los fármacos, puede ser reversible, saturable. Esa fracción libre y fracción unida en equilibrio puede presentarse y es competitiva, ¿no? El flujo sanguíneo regional a nivel de corazón, de cerebro, hígado y riñones, ¿ven? O sea, esto es muy importante tenerlo presente. Ya recuerden ustedes que como profesionales de la salud, tú tienes que entender la importancia de que tú al colocar un medicamento tienes que conocer todo esto de la farmacocinética de estos productos, ¿ya? Bueno, a su vez también existe un equilibrio químico entre las dos formas del fármaco, ¿no? Por ejemplo, ahí se establece un equilibrio químico, por ejemplo, entre el fármaco libre y el fármaco unido a la proteína. Aquí, por ejemplo, conforme el fármaco libre va abandonando el torrente sanguíneo, o sea, se va eliminando, ¿no? Se libera el fármaco unido a proteínas transportadoras. ¿Ven? Entonces, son diferentes formas de cómo acciona. El sistema tiende a alcanzar un nuevo equilibrio, ¿ya? Ahí está. Toda la dosis de un determinado fármaco no va a actuar de golpe, ¿ya? Aquí lo vas a ver, se produce una liberación gradual del mismo, es decir, una dosificación, hablando de la dosis administrada, como les decía a ustedes, es de acuerdo al peso y la talla del paciente, ¿ya? Cuando dos fármacos compiten con el mismo sitio de unión a la proteína transportadora plasmática, aquí va que va a pasar, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes, ¿ven? Ahí está el fármaco y el transportador, ¿ven? O sea, las células que más o menos ustedes lo están visualizando allí, uno puede desplazar al otro de su sitio de unión, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes en ese diagrama. Aquí, por ejemplo, el fármaco desplazado se encontrará en forma libre con una concentración superior a la terapéutica, lo cual podría provocar efectos no deseados. Claro está. Por ejemplo, es muy importante saber que conocer el estado de salud del paciente, por ejemplo, de su hígado, a nivel de sus riñones, cómo está la función hepática y la función renal. Es muy importante porque si un paciente tú le vas a colocar tratamientos muy largos, el médico tiene que conocer el manejo exacto de las cantidades, los horarios en los cuales van a ser administrados estos medicamentos. Si no, se van a presentar efectos no deseados, ¿no? Entonces, esto no es muy agradable que digamos, ¿no? Tanto para el paciente como para uno que es el profesional que lo está administrando. Entonces, esto debemos siempre tener presente que hay ciertos riesgos. Pero para conocer bien todo esto que estamos conversando, la farmacodinámica, la farmacocinética, tenemos que hablar de un proceso importantísimo que se llama el proceso LADME. L-A-D-M-E. Estas son siglas que significan mucho. Por ejemplo, los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana. Habíamos dicho que el tejido diana viene a ser el tejido que se va a encargar de transportar ese fármaco, ¿no es cierto? Entonces aquí, que alcanza su concentración óptima en el tejido diana. Aquí, por ejemplo, los fármacos, al interactuar con nuestro cuerpo, pasan por una serie de etapas, lo que es llamado el sistema LADME. A ver, la L, perdón, significa liberación del principio activo del fármaco. La B, aquí la A, absorción del mismo. La D de dedo, distribución en el organismo, cómo se distribuye. La M de metabolismo o inactivación.
Y la E, que es la eliminación de este fármaco. ¿Ve? Ese LATME vienen a ser siglas, ¿no? Ya ustedes saben, lo vamos a entender bien, lo vamos a conocer y de él vamos a hablar mucho, ¿no? Ahora, ¿cómo es el ciclo LATME? Ahí está, esto es muy importante. En la liberación, ¿qué sucede? Cuando el medicamento, al consumir un fármaco en forma de cápsula, de comprimido, aquí estamos hablando de la vía oral o no parenteral, ¿ven? Aquí, por ejemplo, primero tiene que hacer, por ejemplo, disgregarse, ¿no es cierto? Tú lo tomas con agüita y pasa a hacerse soluble para ser absorbido, llega al estómago, ¿no? Primero, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser absorbido, ¿verdad? Entonces, ahí está, pues a nivel de absorción, nosotros vamos a ver que es el paso de este fármaco desde el sitio de la administración hasta el compartimiento plasmático, ¿ya? O sea, ya pasó atravesando una serie de membranas y en el plasma la mayoría de los fármacos tienen afinidad por las proteínas plasmáticas, ¿ya? Aquí vamos a ver que dependiendo de ese fármaco se unirá a ella una determinada fracción, ¿no? En el plasma encontraremos, por ejemplo, una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas, como ya lo habíamos dicho en un inicio, ¿no? Las cuales van a estar en equilibrio, ¿ya? Las cuales estarán en equilibrio, que es muy importante, y que la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿no? Es la cantidad de la forma inalterada del mismo, o sea, que no se va a alterar, no va a cambiar en su composición, y que alcanza la circulación sistémica, ¿verdad? O sea, todo el sistema sanguíneo en relación con la cantidad del fármaco que se ha administrado. O sea que la concentración llega, ¿no? A la sangre definitivamente en un determinado momento. Esta biodisponibilidad será del 100% cuando se utilice la vía intravenosa. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Qué importante. Ustedes van a ver cuando nos llegue ese momento de ver lo que es la vía intravenosa, ¿ya? Esta absorción no es aplicable a medicamentos de uso tópico, esta es otra cosa, ¿no? Uso tópico es cuando te colocan una cremita en la piel, por ejemplo, ¿no? O que se administran directamente en su sitio de acción, ¿no? Por ejemplo, cuando te administran un antibiótico en forma de un ungüento en una herida o algo así, ¿verdad? Es otro proceso, ¿no? Pero aquí vamos a seguir hablando de la ¿no? De la distribución en el proceso LACME, perdón. Es la salida del fármaco, aquí, del compartimento plasmático hacia todos los tejidos, ¿ve? Entonces aquí la concentración del fármaco en ese lugar de acción sobre el receptor depende directamente de su concentración en la sangre y en cómo pasa desde esta al resto del organismo, ¿ve? Aquí los fármacos se encuentran en el plasma en 3 maneras distintas. Vamos a ver, por ejemplo, que una está unida fundamentalmente a la albúmina, llamada fracción fija o fijada a una proteína, porque la albúmina es la proteína. Hay una incorporada a las células, especialmente hematíes, que son componentes de la sangre. Y una sin fijar, disuelta en el plasma, a la que denominamos fracción libre, que ya hemos estado conversando sobre ella, ¿no? Entonces, son formas que fijadas o libres, ¿no? Y otras en los hematíes. Y bueno, vamos a ver que en condiciones normales, las concentraciones fija y libre de un fármaco determinado son constantes, ¿ya? Son relativamente constantes, se mantienen. Solo la fracción libre puede abandonar el torrente sanguíneo, ¿ya? Puede acceder a sus puntos de acción y sus receptores, ¿no? Depende de qué tipo de medicamento es, ¿no? Bueno, es la única que puede eliminarse porque está libre, no está unida a otras fracciones, ¿verdad? Ahora dice, la fracción ligada o albúmina no atraviesa el endotelio, solo hace el fármaco, eso lo hace el fármaco libre, ¿no es cierto? Para poder eliminarse. Bien. Aquí, por ejemplo, este paso hacia los tejidos hace que disminuya la fracción libre, ¿ya? Aquí. Aumenta la proporción en sangre del fármaco unido a la proteína. Vamos a ver también que se rompe un equilibrio fármaco libre y fármaco unido. Y la unión fármaco-proteína es lábil y esto ayuda a recuperar el equilibrio dinámico en las fracciones libre y fijada. ¿Ve?
Al salir del torrente circulatorio, parte del fármaco libre automáticamente se libera, ¿no? Parte del fármaco fijado quedando en forma de libre, ¿ya? O sea, ahí ya se puede eliminar más fácilmente, ¿no? Así se establece rápidamente el equilibrio preexistente, ¿ya? Y, bueno, la cantidad de fármaco fijada en función de la concentración de la fracción libre. Bueno, esto lo vamos a ir tratando poco a poco para que ustedes traten de entenderlo bien, pero ya ustedes van a ir informándose bien. Toda la información se las he puesto en la plataforma, ¿ya? Bien, vamos a ver la metabolización. ¿Qué significa esto? ¿No? Este viene a ser un proceso muy dinámico e irreversible. Aquí vienen los sistemas, intervienen los sistemas enzimáticos, modifican las moléculas del fármaco, ¿ya? Y dan lugar a otros productos de transformación llamados metabolitos. Ya esa es parte, pues, de que se está metabolizando y se están transformando en otros productos. Cada fármaco puede ser transformado por más de una enzima. Bueno, ustedes saben que las enzimas vienen a ser sustancias proteicas, ¿ya? Algunos tejidos metabolizan productos endógenos y también fármacos. Por ejemplo, también en este caso es el tejido hepático, el hígado, el noble, el órgano más noble de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en él se realizan más de 3.000 funciones en la cual se realizan transformación, biotransformación y metabolismo de muchas sustancias. Cuando tú te intoxicas con un alimento, ¿quién trabaja inmediatamente? Es el hígado. Por eso yo les voy a pedir que lean mucho sobre la anatomía y la fisiología del hígado, ¿ya? Para que lo logren entender. Aquí vamos a ver que el fármaco libre accede a los hepatocitos, o sea, ingresa a la unidad morfológica del hígado, que son los hepatocitos, ¿no? ¿Por qué? Por la acción enzimática, ¿no? Aquí se obtiene un producto menos activo, por eso que muchas veces el hígado como que inactiva ciertas sustancias, ¿no? Aquí lo hace más fácil de eliminar, ¿no? Es llamado metabolito, y estos salen del plasma, ¿ya? Que salen del plasma y se pueden encontrar un momento en este plasma, ¿ya? Y vamos a ver que la concentración es lo que va a hacer, ¿no? Importante, digamos. Aquí van a encontrar ustedes el fármaco libre, fármaco ligado a proteínas plasmáticas, como habíamos estado conversando, unido a las proteínas, o también vamos a encontrar cierta concentración de fármaco que ya se metabolizó. Aquí los puntos claves en este sentido vienen a ser, ¿no? Aquí vamos a visualizarlo, el órgano encargado de la biotransformación, que es el hígado. Por ejemplo, si la persona tiene una insuficiencia hepática, aquí puede modificar la vida media de eliminación del fármaco prolongándola, ¿me entendieron? O sea, si el paciente está con una hepatitis o una enfermedad a nivel del hígado, lógicamente que la eliminación del fármaco va a alargarse más, porque el hígado no está funcionando bien. Ahora, esto puede dar lugar a fenómenos de toxicidad por acumulación, ¿ves? Si se mantienen las dosis habituales, por eso yo les explico. Es muy importante el médico y ustedes como profesionales de salud averiguar, conocer cómo está la función hepática del paciente. Y también les había dicho que la función renal también es muy importante tenerla presente. Porque nosotros vamos a ver que hay fenómenos de inducción enzimática que pueden acelerar la formación de metabolitos, ¿no? A nivel celular, intracelular. Y si alguno de estos metabolitos es tóxico, ahí va a haber problemas. Y la velocidad de su formación supera la capacidad de eliminación, el paciente se va a intoxicar, ¿ve? Entonces, la administración de un fármaco que se metaboliza en el hígado implica una sobrecarga de trabajo para ese órgano noble. Ese será su órgano diana de toxicidad y conviene vigilar preferentemente la evolución de la función hepática cuando se estén manejando fármacos de esa naturaleza. ¿Me entendieron? Entonces, conocer la función hepática y también la renal del paciente. Aquí vamos a hablar de la metabolización, factores que influyen sobre la metabolización de estos fármacos. Es muy importante que lo conozcamos en la farmacocinética. Por ejemplo, vamos a ver la edad. Como les decía, un niño pequeño recién nacido, un niño preescolar o un niño escolar, o un puber, un adolescente, ¿no? Un joven como ustedes, un adulto mayor, ¿ven?
va a variar todo esto, el metabolismo de todos esos grupos etarios va a variar. El sexo, ¿no? Factores genéticos, hay ciertas enfermedades también genéticas, ¿no? La dieta. Cuando se habla de dieta, por ejemplo, si tú le das mucho calcio a una persona y tú le brindas hierro, no se va a asimilar adecuadamente el hierro. Por eso es muy importante conocer qué tipo de dieta también tiene el paciente. Otras enfermedades o interacciones que puede estar presentando tu pacientito, ¿no? Aquí vamos a ver, en el recién nacido existe una especie de inmadurez, ¿ves? Metabólica, y la capacidad de su biotransformación es inferior a la del adulto. En los ancianos existe una disminución en la capacidad de biotransformación, por eso porque su metabolismo va disminuyendo, ¿no? Aquí se están encontrando diferencias entre los sexos. La menopausia influye en ese aspecto, ¿no? En el caso de las mujeres. Y factores genéticos, por ejemplo, hay algunas alteraciones fenotípicas, se manifiestan a través del déficit de síntesis de determinados sistemas enzimáticos, y esto se traduce en la disminución del metabolismo de estos fármacos que sigan esa guía, ¿ven? Entonces, todo esto es muy importante conocerlo. Y en la dieta, sobre la metabolización de los fármacos se produce a través de distintos factores. Aquí, por ejemplo, vamos a visualizar que la ingesta de productos que han sido tratados con insecticidas o sustancias contaminantes pueden inducir fenómenos de inducción enzimática. Lógico. Todo eso queda ahí, ¿no? El equilibrio de la dieta que puede influir sobre la flora intestinal y modificar su capacidad metabolizadora. Por eso les hablaba ese ejemplo, cuando a un paciente le indican hierro y él consume mucho calcio, entonces este hierro muchas veces no se va a poder absorber y cumplir la función para la cual la estamos administrando al paciente. ¿Por qué? Porque el calcio tiene la facultad de formar como una capita que impide la absorción del hierro. Por eso es muy importante conocer todo esto. La ingesta continua de algunos alimentos también, cuyos constituyentes pueden afectar a la capacidad de la biotransformación. Esto es muy importante, ¿ya? Y ciertas enfermedades, ¿no? En los pacientes con problemas hepáticos o problemas renales. Y también otras interacciones, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente está tomando medicamentos para algún tipo de enfermedad y se enfermó de otra, lógicamente ver qué interacción tiene ese medicamento con el que ya él está tomando en su enfermedad crónica. Esto es muy importante. A veces muchas de las personas dicen, no, tómate las dos juntas, tómate esa pastilla y esas otras juntas. No, entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando tengamos algún problema de salud y vayamos al médico, hay que informarle, doctor, ¿sabe qué? Yo soy hipertensa y estoy tomando tal medicamento. Y de repente tú has ido por otro problema de salud y el doctor, ya señora, qué bueno que usted me ha dicho porque el medicamento que le iba a brindar es este y va a tener una interacción con este producto. Entonces vamos a cambiar. ¿Se dan cuenta? Siempre llevar el nombre de los químicos, de los productos, de lo que está compuesto tu medicamento, para que el médico vea si va a haber una interacción con el otro que te va a recetar. Esto es muy importante, ¿ya? Y en muchos casos los médicos te dicen, a ver, esta medicina tómala a las 6 de la mañana. La de acá tómala a las 10. Y hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque ya le da un tiempo para que no haya esa interacción que puede causar problemas en el paciente. Y ese es nuestro trabajo. Y por último, la E de excreción, ¿no? Eso significa eliminación del fármaco libre y sus metabolismos. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos. Puede realizarse por diversas vías, ¿no es cierto? Todas las vías de eliminación de líquidos son potencialmente vías de eliminación. Tenemos, por ejemplo, las sustancias volátiles que pueden ser eliminadas a través del aire expirado, ¿no? A través de la respiración, ¿no? O expiración. Y en la vía oral, para la administración, la absorción raramente es total. Pueden eliminarse a través de las heces, cantidades más o menos importantes del fármaco que no se han absorbido. Y también vamos a ver, por ejemplo, la piel, a través de la piel también, ¿no? A través, ¿ves? El principal órgano excretor, ¿quién es? El riñón, los riñones, ¿ven? Otro ejemplo de las vías excretoras también son la biliar, la pulmonar o láctea, ¿no? Cuando la mujer está dando de lactar, ¿no? A través de la leche. Por eso cuando a veces las mamás están recibiendo ciertos químicos o antibióticos, le prohíben que le den de amamantar al niño, ¿me entienden? Entonces hay ciertos químicos que pasan a través de la lactancia. La eliminación de fármacos a través de la leche materna también tiene connotaciones muy especiales, eso debemos conocerlo también, ¿no? Puede transferir al lactante dosis de fármacos
¿no? Y aunque sean pequeñas, pueden ser sensibilizantes o tóxicas para el bebé, dado su volumen y la inmadurez de los sistemas de metabolización y eliminación del bebé. Por eso es muy importante conocer. Señora, ¿usted está dando de lactar? No, doctor. Ah, ok. O otro caso, sí, sí, doctor, estoy dando de lactar a mi bebé, tiene tantos meses de edad. Entonces, eso hay que ver. Todo eso se tiene que informar, ¿ya? Porque el médico no es un adivino, ¿no? Tú como paciente, o tú en el caso como profesional, conocer lo que es el paciente y aclarar y ayudarlo, ¿no? Ahora también son especialmente peligrosos y por lo tanto su utilización estaría contraindicada durante la lactancia, eso ya sabemos, ¿no? Entonces aquí es muy importante que reconozcamos esto, ¿no, chicos? Entonces, la metabolización, aquí vamos a ver, ¿no? En el caso de la excreción, ¿ya? La excreción, ¿ya? ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Ese micrófono, ¿ya? En el grupo, en cualquier grupo se han inventado. No. ¿Qué ha pasado? No entiendo. Empezó el link al grupo de enfermería. Ese audífono, ese micrófono, ya. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la lactancia, ¿no? Una madre que se alcoholiza, lógicamente hay problemas, ¿no? Por ejemplo, una madre que está recibiendo sales de litio, clindamicina, que es un antibiótico muy fuerte, el cloranfenicol, también pasa a través de la lactancia materna, las tetraciclinas, las benzodiazepinas, ¿no? Que vienen a ser medicamentos que son relajantes, los opiáceos, la indometacina, ¿no? Los barbitúricos, los laxantes, la nitrofurantoína, la metadona, etcétera, 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 son medicamentos que pueden pasar. Muchas veces en muchos fármacos no se dispone de información suficiente sobre su eliminación a través de la leche materna. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando sea absoluta la necesidad de utilizar fármacos desconocidos en este sentido o de los etiquetados como peligrosos, merece la pena plantearse la interrupción de la lactancia materna. Por eso es muy importante informar al médico tratante qué es lo que está o en qué momento está la señora o el paciente, ¿no? En este caso, una mamá lactante. El ciclo de ACME tiene su característica, es un proceso dinámico, por lo que la concentración plasmática del fármaco no es constante. Por este dinamismo habrá un momento en que coexistan la absorción, ¿ven? La distribución, metabolización o incluso la excreción. Si el fármaco se administra por vía oral, ¿no? O sea, o absorción enteral, o sea, la vía entérica, o sea, va a pasar al estómago. Al principio la concentración del fármaco en el plasma es 0, ¿no? ¿Ya? Pero según va pasando el tiempo, la concentración se va incrementando, ¿no? Ahí se va realizando a través de la absorción. Hasta el techo máximo, a partir del cual disminuye, que viene a ser la excreción, hasta desaparecer, porque se elimina, pues, ¿no? Excreción, se elimina. Aquí vamos a ver una gráfica, más o menos, ve con un pico elevado, ven, ahí están viendo, ¿no? El tiempo, el periodo de latencia. La concentración máxima que alcanza el fármaco a nivel plasmático y el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar la concentración máxima, ¿ven? Entonces, el coeficiente, ¿ven? Ya, a ver, entre la concentración mínima tóxica, la CMT, ya, ahí está, y la concentración mínima eficaz, o sea, cuánto necesita. Por eso hablamos nosotros de que los medicamentos tienen que ser administrados de acuerdo al peso y la talla del paciente. Y también de acuerdo a su estado de salud a nivel funcional, ¿no? Cuanto mayor sea este índice, más seguro es el fármaco, o sea, la concentración del medicamento. Si el índice terapéutico es pequeño, habrá que tener cuidado al variar dosis, haciendo controles cada cierto tiempo para controlar los posibles efectos tóxicos. Esto es muy importante, ¿ya? Ejemplo, los fármacos con índice terapéutico son los antiesquizofrénicos. Esto estamos aquí hablando de tratamientos de pacientes que tienen problemas de esquizofrenia. Esta viene a ser una enfermedad de salud mental, ¿ya? Los antiepilépticos es otro problema en el caso de pacientes epilépticos,
los cardiotónicos, ¿no? A nivel de corazón y anticoagulantes, ¿eh? O sea, estas hay que ver, ¿no? La concentración, su índice terapéutico de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, también ver el periodo de latencia, que viene a ser el tiempo que transcurre, ¿no? El tiempo que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que comienza a ejercer su efecto terapéutico en el organismo. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, factores que condicionan la absorción y el transporte de los fármacos. Vamos a ver unas características físico-químicas del fármaco, ¿ya? Por ejemplo, el tamaño molecular, ¿no? O sea, a nivel de las moléculas que conforman ese medicamento, ¿ya? El tamaño molecular, grado de liposibilidad, naturaleza ácida o básica, y vamos a ver, por ejemplo, también otra forma farmacéutica de la preparación del fármaco, por ejemplo, si un fármaco viene en forma de jarabe y estará disuelto, disgregado y en disposición de ser absorbido. Pero si el mismo fármaco viene en una cápsula, tiene que disgregarse y solubilizarse y por tanto requiere más tiempo para ser absorbido, ¿ve? Entonces eso es muy importante, ¿ve? Hay las características del lugar de absorción, cómo está el flujo sanguíneo, característica de la membrana con la que se pone en contacto el fármaco, el pH del medio, ¿ve? Todo esto es muy importante tenerlo presente, ¿ve? Del estómago, en el caso del pH, ¿no? El potencial hidrógeno a nivel estomacal. Y, por ejemplo, factores que condicionan la absorción y transporte de los fármacos, vamos a ver en la vía oral, influye la motilidad gástrica y, por tanto, el grado de llenado gástrico, o sea, a nivel estómago. Si se encuentra el estómago lleno, la velocidad de vaciado gástrico será menor. Un ejemplo creativo es el etanol, ¿no? Por ejemplo, los efectos son mayores cuando los consumes con estómago vacío, ¿no? Los alcoholes, ¿no? Esto ocurre porque al ser una sustancia liposoluble pasa fácilmente por difusión simple a las membranas celulares. Al ser absorbida en el duodeno llega más rápidamente cuando no hay alimentos en el estómago, lógico, baja la concentración, pues no demora. O por ejemplo, en el caso de un estómago vacío, la concentración va a ser muy elevada en la sangre y va a llegar más rápido, ¿no? El torrente. Lo mismo sucede con otros fármacos que son absorbidos en el intestino, a nivel intestinal, y estos se absorben rápidamente si el estómago está vacío. Por eso algunas veces los médicos te dicen, tómelo con el estómago vacío, otros no, tómelo con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque tienden a producir gastritis, ¿no? Ahora, si el fármaco llega al intestino gradualmente, puede que la absorción se produzca a tan baja velocidad que el fármaco no llegue a alcanzar la concentración mínima eficaz en el plasma. Recordando que el ciclo LAME es un proceso dinámico en el que pueden coexistir en un mismo momento de absorción, distribución, la metabolización y excreción, se producirá una ineficacia terapéutica, ¿ya? O sea, esto hay que recordar, ¿no? El ciclo LAME es un proceso dinámico, activo, y que tiene que tener su momento de absorción, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, ¿ve? Entonces esto es muy importante. Y si esta absorción se produce en el estómago, ¿no? ¿Ya? Así se produce. A menor velocidad de vaciado gástrico, mayor cantidad de fármacos se absorbe por permanecer más tiempo en contacto con la mucosa gástrica, lógico. Ocurre al contrario cuando la absorción es en el intestino delgado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo más habitual es que se produzca la absorción en el intestino delgado, ¿no? Por ejemplo, debido a la gran superficie de mucosa, a su irrigación y el pH con menor acidez, ¿no? Menor de 5, ¿ya? Entonces eso va a ayudar a la absorción del fármaco. La eficacia de la absorción también depende de otras variables, por ejemplo, como son eliminación presistémica del fármaco. Aquí vamos a ver, mira, ustedes lo van a visualizar. Se produce cuando un fármaco tras la administración de la vía oral no llega a la biofase, o sea, donde ejerce su acción por diferentes motivos. A ver, cuando no llega en suficiente cantidad, hay que buscar una vía de administración alternativa, ¿no? Por ejemplo, puede ser la vía parenteral, ¿no? Es una vía que también ayuda a que llegue más rápido. Por ejemplo, la penicilina G queda desnaturalizada, se destruye en el ácido gástrico, ¿no? O sea, no puede ser administrado por vía
oral, ¿ya? Esa tiene que ser administrada por vía parenteral, puede ser intramuscular, ¿no? Entonces, por ello la vía oral será ineficaz y se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular, ¿eh? O parenteral, así se llama. Bien, otros fármacos serán ineficaces por la acción de algunas enzimas de la mucosa, por la que deberían ser absorbidos, ¿ven? Otros fármacos serán ineficaces por la acción de algunas enzimas de la mucosa, por la que deberán ser absorbidos. Esto es muy importante que cuando conversábamos acerca de la interacción de los medicamentos, debemos tener presente, ¿no? En qué momento vamos a colocar este medicamento y si el paciente está siguiendo otra terapia para alguna enfermedad crónica que él tenga, y que si ese medicamento va a ser una interacción, ¿no? O sea, pueden haber efectos colaterales, ¿no? Y en qué horarios. Aquí también podemos visualizar que también existen algunos fármacos, como en el caso de las tetraciclinas, que al interaccionar con alimentos, en este caso la leche, forman complejos inabsorbibles. O sea, las tetraciclinas no se deben tomar con leche, no deben estar con leche. Generalmente estos productos se deben tomar con agua pura y alejada de la leche, porque la leche tiene tendencia a formar complejos inabsorbibles, o sea, como una capita que impide, ¿no? Igual como les hablaba del hierro. El hierro o fierro, como le llamamos para los casos de pacientes que tienen anemias, a ellos se les recomienda, por ejemplo, que se tomen su hierro, su ferrofolio, sus hierro, acompañado con jugos cítricos, como por ejemplo un juguito de naranja, un juguito de mandarina. ¿Por qué? Porque ese ácido del juguito va a ayudar en la absorción de este hierro. Eso es muy importante, ¿ya? Y también el horario que le administremos para que dé un buen efecto y se cumpla un excelente tratamiento y una excelente reacción del paciente a estas terapias. Y el paciente se recupere de esa anemia. Aquí vamos también, por ejemplo, el fenómeno del primer paso hepático. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Cuando el medicamento, lógicamente, llega al hígado, ¿no? El hígado, habíamos conversado, que es un órgano hematopoyético, es el órgano más noble que tenemos nosotros y que cumple una función maravillosa en su proceso de metabolización, excreción y de neutralización de ciertas sustancias. Cuando tú te intoxicas, por ejemplo, comiendo un alimento contaminado, A o B razones, un medicamento o algo, ¿quién es el que reacciona inmediatamente para disminuir el tóxico de tu cuerpo? El hígado, ¿ya? El hígado tiene una función maravillosa. Por eso les aclaro que es muy importante que averigüemos la situación de salud, cómo está su hígado del paciente. Por ejemplo, los médicos dermatólogos, cuando van a tratar una enfermedad en la cual el paciente esté presentando hongos, o sea, una enfermedad fungicida, que van a administrar medicamentos fungicidas para atacar al hongo, les cuento que esos tratamientos son muy largos, por eso el médico, antes de administrar estas terapias, estudian cómo están las transaminasas en el hígado del paciente, ¿no? O sea, ver la función hepática del paciente para, de acuerdo a eso, administrar la terapia. A ciegas y a tontas no se administran estos productos, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque generalmente los tratamientos para hongos son tratamientos muy largos. Bien. Ahora, por ejemplo, se trata de ese caso especial de eliminación presistémica en que el fármaco ha sido absorbido correctamente al llegar a la vía porta al hígado. Es la primera ocasión en que pasa por este y sufre un alto grado de metabolización. ¿Ven? Ahí lo están viendo en esa imagen que ustedes están visualizando acá. ¿Ven? ¿No? El sistema porta y sufre un alto grado de metabolización, impidiéndose así su llegada a la biofase en una concentración adecuada. Por eso es muy importante, les repito y les recuerdo, el peso, la talla del paciente es muy importante para que estos productos lleguen adecuadamente a las células dianas y a la zona donde se necesita su acción de estos medicamentos. A ver, un ejemplo.
Paciente que tras sufrir un angor o infarto, a eso le dicen infarto al miocardio, ¿no? Que vienen a ser problemas. Ustedes saben que el corazón está formado por un tejido, un músculo estriado, ¿verdad? Entonces, ese músculo, el corazón, tiene que ser alimentado. Para alimentar ese tejido, tiene las arterias coronarias. Y, lógicamente, su función del corazón es de bomba cardíaca, que es la que impulsa la sangre a todos los órganos y sistemas hasta la última célula de tu cuerpo. Entonces, cuando se sufre un infarto, que viene a ser la obstrucción de una arteria, de la arteria coronaria, que irriga, alimenta el tejido del corazón, ¿no? Se administra por vía sublingual la nitroglicerina, ¿ya? La nitroglicerina. ¿Por qué es sublingual? Porque la vía que está debajo de tu lengua, o ahora que ustedes llegan a ver, mírense, debajo de la lengua, en la base del maxilar inferior se ve bastante irrigación sanguínea debajo de la lengua. Es riquísima en irrigación sanguínea. Entonces, tú le colocas un medicamento a nivel de la nitroglicerina, a nivel de la base de la lengua, abajo de la lengua, no tiene que ser pasado con saliva, solito se va absorbiendo y pasa a los vasos sanguíneos de frente al corazón, ¿ya? Inmediatamente el paciente va a sentir la acción de la nitroglicerina en caso de sufrir un dolor torácico, ¿no? En el caso de un infarto, un preinfarto, lo va a aliviar muchísimo, ¿ya? Y aquí también, por ejemplo, se administra vía sublingual porque esos capilares drenan directamente a la vena cava superior, ¿ya? Del corazón, sin pasar por el hígado. O sea, aquí la acción de la nitroglicerina es directa a la vena cava superior, directa al corazón, donde se necesita su acción. Porque si fuera por vía oral, tendría que pasar del estómago, al sistema porta, al hígado, ahí se metaboliza, etcétera, 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 pero va perdiendo su capacidad, ¿no? O sea, la concentración, y no va a llegar inmediatamente a la zona donde necesita. Por eso es que esta vía, la vía sublingual, es una vía que se utiliza como vía de emergencia en pacientes cardíacos. Entonces, aquí ve, pasa directamente a la vía cava superior, ¿no? A la vena cava superior, sin pasar por el hígado, evitando así ser metabolizados en gran medida en su primer paso hepático y no llegar en este momento en una concentración adecuada a la biofase. ¿Se dan cuenta? En cambio, llegando por la vía sublingual, la concentración va a ser adecuada y el paciente se va a sentir aliviado. Porque un dolor en casos de infartos, preinfartos, son dolores muy intensos. Ahora, ¿qué viene a ser una vía de administración de medicamentos, ¿no? Hemos estado conversando del proceso LADME, de la farmacocinética, la farmacodinamia, de todo lo que ocurre desde el momento que tú estás administrando un medicamento, ¿no? Pero ¿qué viene a ser, no? Esa vía de administración. Esta viene a ser un caminito, ¿no? Que se elige para llegar, ¿no? Para hacer llegar un fármaco hasta su punto final de destino. Ahí le llamamos la diana celular. O sea, las células especializadas que se van a encargar de que ese fármaco llegue al lugar indicado donde lo necesitamos. Por ejemplo, a mí me duele la punta del pie, ¿no? El dedo del pie, ya. Entonces, yo tomo un medicamento, ¿no? Por decirte un doloneurobión o por decirte un dolocordralán, algo vía oral, ¿ya? Claro que al pasar por el sistema porta va a demorar su acción, ¿no? Va a disminuir la concentración también, pero a través de esas dianas celulares va a llegar exactamente al lugar donde yo lo necesito porque me está doliendo. Y tú vas a ver que van a pasar unos 20 minutos más o menos y ya te va disminuyendo el dolor. De esa forma actúa, ¿no? Bien, esa es la manera elegida de incorporar un fármaco al organismo, ¿ven? Entonces, es el caminito, ¿ya? El destino final son las células especializadas, ¿no? Y es la forma de incorporar un fármaco al cuerpo, al organismo. La forma farmacéutica va unida con la vía de administración. Así es. Ahí está. Por ejemplo, vía local. Según el efecto deseado, la vía de administración puede ser local o sistémica, ¿no? O sea, la vía puede ser local o sistémica.
Por ejemplo, en la sistémica, aquella vía de administración de fármacos, tras su absorción, llegan al plasma y por medio de él se distribuyen en los tejidos para alcanzar su concentración adecuada y que interactúen con sus dianas terapéuticas, ¿no? Y bueno, la vía local, su nombre lo dice, por ejemplo, cuando se trata de, cuando el médico te duele o te diste un golpe, por ejemplo, ¿no? Esta puede ser tópica, ¿no? O sea, ahí te van a poner la cremita en la zona del golpe, ¿no? Que tú te hiciste, chocaste, te golpeaste, te duele, y entonces te colocan tu pomadita analgésica y esa va a actuar y te va a tranquilizar, ¿no? O sea, a nivel local, donde fue el golpe o el problema. Pero también vamos a visualizar que según la forma de administración en las vías, se clasifican en enteral, ¿ve? Enteral o entérica. Esta viene a ser cuando los medicamentos son introducidos al organismo por los orificios naturales del cuerpo y relacionados con el intestino, el tracto gastrointestinal, puede ser la vía oral, sublingual o rectal. ¿Ven? La vía parenteral, para ser infiltrados, por ejemplo, mediante una aguja hueca, que viene a ser la hipodérmica, que todas conocemos, ¿no? La vía tópica, cuando los medicamentos son administrados en la piel o las mucosas para un efecto local, a nivel de la piel por un golpe, algo que pasó. Y transdérmica, cuando son aplicados mediante parches sobre la piel para un efecto sistémico. O sea, por ejemplo, muchos parches se usan, por ejemplo, hormonas anticonceptivas, ¿no? Por ejemplo, también se usan unos parches analgésicos para pacientes que tienen dolores crónicos, ¿no? Por ejemplo, también hay unos parches con nicotina que son especializados para pacientes que tienen esa adicción a fumar, el tabaco, ¿no? A la nicotina del tabaco. Entonces, cuando te colocan el parche de nicotina, el paciente ya no tiene tanto el deseo de tener el cigarro en la boca, ¿me entendieron? Es por eso que se usan esos parches, ¿ya? A ver, y también recordemos, no olvidemos, esto es muy importante, que como profesional de la salud debemos recordar los correctos, ¿no? Para la administración de medicamentos. Los 5 correctos, que como decimos es el padre nuestro de nuestro trabajo. Tenemos que saber el paciente correcto. ¿Por qué? Porque han habido a veces por apuros o A o B razones que no debe haber esto. Tener por eso, paciente correcto es, usted es el señor Juan Pérez. Sí, señorita. Muy bien, usted, el doctor le ha indicado esto. Tiene que verificar que sea el paciente correcto, ¿ya? Entonces es un principio básico, ¿ya? Que sea el paciente, porque a veces en los hospitales dan de alta a los pacientes y quedó su dato ahí y fueron a colocarse y lo pusieron a otro paciente, y así no es. Tú tienes que verificar que sea el paciente correcto. Hora correcta. Por ejemplo, el doctor te dijo, esta penicilina tiene que ser aplicada cada 6 horas, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Tú tienes que ver la hora correcta. ¿Por qué te dicen la hora correcta? Porque cada 6 horas necesitamos la concentración de este medicamento en la sangre del paciente para poder que reaccione, en este caso, en el tratamiento para matar esa bacteria, ¿no? Que está atacando al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa hora correcta también no la debemos olvidar. Si, por ejemplo, se te pasó no tenía el medicamento el paciente de las 12 del día, ya se está perdiendo la concentración a la siguiente dosis. Pues hay que tener presente la hora correcta. Medicamento correcto, eso es perfecto también, porque aparte que el medicamento sea el correcto para el paciente correcto, también tenemos que verificar que este medicamento esté en buenas condiciones, porque también hay correctos especiales para el medicamento. Por ejemplo, que el medicamento esté con fecha actual, ¿no? Que no esté con fecha vencida. Que la presentación de este medicamento esté en buenas condiciones, porque a veces van a haber medicamentos que han estado mojados, que se está borrando el nombre, que la etiqueta está manchada, que está en unas condiciones dudosas. No, señor, mejor no lo coloque, ¿ya? O sea, el medicamento también tiene sus correctos, ¿ya? Bien. Dosis correcta. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué?
Si yo voy a administrar un medicamento a un prematuro, a un niño pequeño de 1 mes, de 2 meses, o sea, un lactante, ¿no? A un niño preescolar, a un joven adolescente, a un joven como ustedes, ¿no? O a un adulto mayor. Y ver qué patología tienen agregadas o enfermedades crónicas, ¿no? Para qué colocar su dosis correcta, ¿ya? Es de acuerdo al paciente, a su etapa de vida y a su peso, talla y su estado de salud. También verificar todo eso, ¿no? Cómo está su función hepática, cómo está su función renal de este paciente. Y sobre todo la vía de administración correcta. Como ya habíamos dicho, si la vía es parenteral o enteral o entérica, ¿no? Por ejemplo, puede ser la vía oral, puede ser la vía sublingual, o en el caso de que sea parenteral, puede ser la vía intramuscular, la vía o subcutánea, o intravenosa, etcétera, 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 ¿ven? Por eso esto es muy importante que nosotros recordemos todos estos puntos que hemos conversado. Vamos a reforzarlos de tal manera que se nos queden bien grabados para no olvidarlos. Porque es nuestro trabajo conocer todo esto para aplicar bien los fármacos y que lógicamente actúen en una forma muy eficaz, muy favorable para el paciente. ¿Ven? Entonces, de esa manera, nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos cumpliendo con nuestras funciones de profesionales de la salud y sobre todo siempre, antes de la administración de estos medicamentos o fármacos, tener presente la bioseguridad que aplicamos todos los días, lavándonos correctamente las manos, y preparando todos nuestros tratamientos adecuadamente, con mucha higiene, mucho cuidado. Y cuando se tratan también de medicamentos por vía intravenosa, intramuscular, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que colocarnos los guantes, ¿no? Los elementos protectores para nuestra bioseguridad, tanto de nosotros como de nuestros pacientitos. Bien, entonces esto es muy importante que tengamos presente antes de administrar los medicamentos, ver y averiguar muy bien sobre lo que es la situación del paciente y si este paciente tiene enfermedades crónicas y que estos medicamentos puedan hacer una interacción con otros. Entonces hay que tener mucho cuidado en el horario de estos productos, ¿ya? El paciente correcto, la hora correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta y la vía de administración correcta. Esto es muy importante no olvidarlo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad como profesionales llevar salud. Nuestro trabajo es brindar salud. Hoy día estamos viviendo momentos muy difíciles, la verdad, que no esperábamos algo tan terrible lo que está viviendo la humanidad y nosotros en todo momento estamos aplicando nuestra bioseguridad. Cada vez que sales, cuando te lavas las manos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en todo momento estamos llevando la bioseguridad dentro y fuera de nuestros hogares. No se olviden, jóvenes, todos son muy importantes. La vida es muy valiosa, es un don maravilloso que Dios nos brindó y que nosotros debemos saber cuidar. Y como profesionales de la salud, debemos tener presente, difundir todo esto para que la gente también aprenda a cuidar su propia salud. Sobre todo que tomen conciencia de la importancia de todo esto. Y tú, como futuro profesional de la salud, sepas lo importante que eres en cuanto a todo lo que se trate en el cuidado, en la administración de medicamentos, etcétera, 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 a tus pacientitos. Bien, entonces tienen ustedes una importantísima labor de mucha responsabilidad
en cuanto al tratamiento, la administración de estos fármacos y que poco a poco vamos a irlo conociendo a través de nuestro curso para que de esa manera ustedes vayan viendo la importancia que tiene todo esto y vayan valorándola más y entendiéndola y comprendiéndola. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar un ratito luego de esto. Un ratito, por favor. A ver, chicos. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengan, por favor? Me la hacen llegar en estos momentos. A ver, Cárdenas, ¿qué dice? Un ratito, por favor.